Para el día 14 de mayo me vais a hacer los ejercicios 1 de la página 129 y 2 de esa misma página, pero solo el apartado B. Y a continuación os comento la resolución de un par de problemas relacionados con la interpretación de gráficas de funciones. En el ejercicio 1 nos proporcionan la gráfica que describe la cantidad de radiactividad que hay en una porción de una determinada sustancia al transcurrir el tiempo. Es esta de aquí, donde en el eje X vemos que se representa la escala del tiempo, medida en años, y donde en el eje Y se representa la escala que mide la reactividad. Observamos que en el momento 0, en el tiempo 0 años, la reactividad de esta sustancia es de 6. Cuando transcurre un año, observamos que la reactividad de esta sustancia es de 3. Cuando transcurren 2 años, la reactividad de la sustancia es de 1,5. Cuando transcurren 3 años, la reactividad de esta sustancia es de 0,75. Y así progresivamente. Observamos que la reactividad desciende conforme van pasando los años. El enunciado nos dice que la cantidad de reactividad que posee esa sustancia se reduce a la mitad cada año. Aspecto que observamos en la gráfica de la función. Pues bien, el ejercicio nos pregunta a cuánto tiende la reactividad con el paso del tiempo. Conforme va pasando el tiempo, la reactividad disminuye, va disminuyendo hasta acercarse a un valor de reactividad igual a 0. Es decir, el valor hacia el que tiende la reactividad conforme pasan los años es 0. La reactividad tiende a 0 conforme pasan los años. Eso sería lo que tenemos que responder a la pregunta que nos hacen en el ejercicio 1. En el ejercicio 2 nos dan una gráfica en la que se nos muestra la temperatura del agua de un vaso, en grados centígrados, según transcurre el tiempo, medido en minutos, tras sacar el vaso fuera de la nevera. En el apartado A nos preguntan qué temperatura hay dentro de la nevera. También nos pregunta, en segundo lugar, qué temperatura hay fuera de la nevera. Y por último, nos preguntan hacia qué valor tiende a estabilizarse la temperatura del agua del vaso, tras haberle sacado de la nevera. En el eje X, en el eje horizontal, se representa la escala del tiempo medida en minutos. Y en el eje de las Y's, en el eje de ordenadas, se representa la escala de temperaturas, medidas en grados centígrados. En el momento preciso, el momento 0, de sacar el vaso fuera de la nevera, la temperatura del agua es de 2 grados centígrados. Por lo tanto, se deduce que la temperatura que hay dentro de la nevera es de 2 grados centígrados. Puesto que en el momento de sacar el vaso de la nevera, el agua tiene 2 grados centígrados. Y es esperar que el agua contenida en el vaso dentro de la nevera estuviese equilibrada con la temperatura que hay dentro de la nevera. De ahí se deduce que la temperatura que hay dentro de la nevera es de 2 grados centígrados. Observamos a continuación que, una vez que han transcurrido 20 minutos, la temperatura del agua del vaso, una vez que se sacó el vaso de la nevera, vemos que se acerca a 16 grados centígrados. La temperatura del agua ha aumentado a 16 grados centígrados, una vez que se sacó el vaso fuera de la nevera, vuelvo a repetir. Tras 40 minutos, desde que se sacó el vaso de agua de la nevera, la temperatura de ese agua se acerca a 20 grados centígrados. Y así sucesivamente observamos que conforme va pasando el tiempo, la temperatura del agua de ese vaso, tras haberlo sacado de la nevera, va aumentando. Y tiende a aumentar, pero sin llegar a rebasar
este techo de temperatura de 22 grados centígrados, tal como nos muestra la gráfica. Esto significa que los 22 grados centígrados es la temperatura ambiente que hay fuera de la nevera, puesto que la temperatura del agua de ese vaso tiende a estabilizarse, tiende a equilibrarse con la temperatura que hay en el ambiente. De eso se deduce, por lo tanto, que la temperatura del ambiente es de 22 grados centígrados. La temperatura que hay fuera de la nevera, que era lo que nos preguntaban en segundo lugar, es de 22 grados centígrados. Y el valor al que tiende a estabilizarse la temperatura del agua del vaso es de 22 grados centígrados, como observamos. Nunca llega a rebasar esa temperatura. Llegará a equilibrarse con ella, a igualarse, pero nunca superará esa temperatura, dado que es la temperatura ambiente que hay fuera de la nevera. Pues bien, el valor hacia el que tiende la temperatura del agua del vaso, conforme va pasando el tiempo, es 22 grados centígrados. Temperatura que es la del ambiente, donde hacia el que se sacó ese vaso. La temperatura ambiente sería de 22 grados centígrados. Y la temperatura del agua de ese vaso pues tiende a estabilizarse en torno a esos 22 grados centígrados, que es la temperatura ambiente que tenemos. Bien, pues vosotros me hacéis estos dos ejercicios, y luego en el siguiente vídeo intentaré explicaros el día 15.